Madrugada se aprobó la tercera del paquete de leyes secundarias de la reforma educativa con el voto de Morena y sus aliados en el Congreso y el rechazo de la oposición. ¿Qué sigue ahora para esta ley en el largo y sinuoso camino que ha seguido hasta ahora? Pero sobre todo, ¿qué van a poder esperar los estudiantes, los niños, si se redujera a una disputa por la distribución de las plazas? Soy José Buendía, vamos a hablar de este tema, la reforma educativa. Acompáñenme, vamos rápidamente a ver unos datos de contexto para arrancar aquí en el foro con nuestro debate de hoy. Le dejo mi Twitter, José Buendía MX, y ahora sí, arrancamos. El presidente López Obrador celebró la aprobación de diputados a las leyes secundarias de la reforma educativa y defendió las plazas automáticas anormalistas, que tuvieron el rechazo rotundo de la oposición por considerar que es un retroceso educativo. El debate de las leyes y el proceso de dictaminación se dio con un plantón de maestros de la CENTE en las afueras del recinto. Con 234 votos a favor y 81 en contra, se votó en lo particular la reserva de artículos de la ley de la carrera de los maestros, con lo que se completó el paquete de reformas educativas. López Obrador y Morena desecharon los desacuerdos con la oposición y sacaron la votación con sus aliados en el Congreso, aunque el mandatario señaló que tomar en cuenta las peticiones de la CENTE no significa que habrá corrupción ni control de plazas. La ley mantiene el principio de la rectoría del Estado en educación, pero la oposición argumenta que el dictamen aprobado contiene elementos anticonstitucionales, pues viola el acceso público y equitativo de los maestros a las plazas. El gobierno defiende que hay un nuevo modelo con un sistema tripartito, donde participa el sindicato, padres de familia y autoridades, lo que evitará la venta de plazas. Asimismo, la oposición criticó la eliminación del INIFED, entidad que regía la construcción y mantenimiento de escuelas, en la Ley General de Educación. ¿Hay un retroceso en materia educativa? ¿El Estado pierde la rectoría y devuelve la distribución de plazas al sindicato? Arrancamos con opiniones encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Ya llegamos al viernes, viene el fin de semana y la nota más importante, por lo menos la que más atención ha merecido esta semana, ha sido sin duda la reforma educativa. De madrugada los diputados la aprobaron ahí en San Lázaro, pasa ahora al Senado en medio de confrontación con la oposición y la amenaza de llevarla incluso a una controversia constitucional. Vamos a ver, pero en cualquier caso no deja de llamar la atención, incluso le puedo decir de lamentarse que una reforma de esta magnitud, que tiene que ver con el futuro de los niños de este país, no haya logrado alcanzar un mayor consenso. Vamos a preguntarle justo a la diputada Ania Gómez Cárdenas, integrante de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, ¿cómo estuvo el proceso? Porque, a ver, los últimos días han sido vertiginosos y vamos a hablar primero del proceso legislativo, antes incluso de meterme a la ley. Viene la dictaminación y la aprobación del dictamen en la comisión. Así es. Entiendo que desde ahí comenzaron a haber algunas, digamos, irregularidades porque se estaba sesionando casi a puerta cerrada. Y luego viene la votación 3 veces de los 3 ordenamientos jurídicos en el lapso del jueves a lo que quedaba del viernes. Así es. ¿Cómo calificarías el proceso legislativo? Pues totalmente ilegal. Primeramente, saludarte, José, y a tu auditorio, y comentarte que efectivamente el proceso, estas leyes secundarias de la reforma educativa se aprobaron en medio de un proceso totalmente ilegal. Se planteó primero en la Comisión de Educación, se planteó que se estaba violando la ley orgánica de la Cámara, donde se establece que para poder convocar a una sesión como esta, donde se iba a dictaminar, se tendría que haber hecho con 5 días de anticipación. No fue así. Esta comisión decide, la presidenta, la diputada de la Piña, decide convocarnos con tan solo 24 horas de anticipación y girar 3 dictámenes que en su conjunto eran más de 1,300 páginas
con tan solo 24 horas de anticipación. Y más allá de que si podemos o no podemos leer 1.300 páginas en 24 horas, pues el problema era justo que estaban violando la ley orgánica Ya se había Congreso. vencido además el plazo, ¿no? Sí, el plazo ya se había vencido el pasado 12 de septiembre, era lo que ella alegaba, que estábamos en una omisión legislativa. La realidad es que la Cámara se encuentra en omisiones legislativas en muchos otros temas y no hemos visto urgencia por parte de la mayoría, que es Morena, en resolverlos. Casualmente en este caso sí fue la urgencia y por eso lo hicieron de manera ilegal. Intentaron hacerlo a puerta cerrada, déjame decirte que no querían que ingresara. Primero nos convocan en un salón muy pequeño, donde evidentemente no iba a caber la prensa, había muchísimos medios de comunicación ahí, no iba a caber maestros incluso que estaban ahí presentes, no necesariamente de la CENTE, otros maestros que estuvieron presentes durante toda la sesión, y tuvimos que solicitar, apelando a que estaban ahí los medios, tuvimos que solicitar delante de ellos que se cambiara a otro salón. Nos cambiamos a otro salón e incluso ahí intentaron cerrar las puertas y nuevamente pues tuvimos que exigir que dejaran entrar porque la Cámara de Diputados es la casa de la gente y dos... Nada más recuerda, ¿cuántos diputados tiene el CENTE en la comisión? No tengo exactamente el dato, pero bueno, simplemente la presidenta de la comisión es de la CENTE. Cintia, ¿cómo estás? Querido Pepe, es un gusto. Qué bárbaro. ¿Cómo diste la batalla aquí en los últimos 24 horas? Ya nos contó Ania cómo estuvo la cosa en la comisión. ¿Qué pasó en el Pleno? A ver, la oposición tomando la tribuna, incluso René Juárez, que yo la verdad es que no lo recuerdo, digamos, tomar esa clase de acciones. Ayer se subió al menos un momentito con su pancarta. Pues a ver, primero saludo a ti, a tu auditorio, a Ania, que ha sido una guerrera en el tema, hemos estado juntas porque aquí, mucho más allá de los partidos, es un tema de ir contra esta violación constitucional que hizo Morena. Te platico, Ania lo explicó muy bien, en la comisión se convocó, lo hicieron en lo oscurito, querían, como bien lo dijo, en un salón cerrado, sin medios de comunicación, tuvimos que nosotros jalonear la puerta para que entraran los medios y pudieran estar en la sesión. Fue ilegal. Y la discusión en el Pleno, pues primero ilegal porque viene de un proceso donde violaron por completo la ley de la Cámara de Diputados. Y por otra parte, no estábamos de acuerdo en lo que se iba a votar. Primero, en la venta y herencia de plazas. En la comisión son 17 diputados de la CENTE y son 40 diputados de Morena de la CENTE. Imagínate la locura que es esto. Y entonces se le da, Pepe, las plazas, el control de las plazas, que además aquí en tu programa lo anticipamos con muchísimo tiempo atrás, hace 8 días, y desde que se aprobó la reforma, la venta y la herencia de plazas. Le quitaron por completo la oportunidad a cualquier mexicano o mexicana, y sobre todo a nuevas generaciones, a que puedan concursar su plaza. Antes, cualquier persona con licenciatura, por ejemplo, alguien que estudió, no sé, ingeniería química, podía hacer su examen para maestro y ser maestro de química en una escuela. Hoy, Pepe, o pagas, o le heredas, o le cierras el ojo al líder, o a ver qué haces para tener tu plaza. A ver, ahí vamos a entrarle, si quieren, entonces al fondo del asunto, al dictamen. Tu partido, el líder de tu partido, calificó esto como una demolición y un regreso, una reforma regresiva, una contrarreforma. Pero, a ver, algunas cosas no cambiaron. Pienso, por ejemplo, en la centralización de la nómina. Ese es un tema que no se modificó, ¿cierto? Sí, pero a ver, sí, no se modificó porque estuvo muy bien hecho cómo se hizo toda la concentración de la nómina a nivel federal. Desde el gobierno de Peña. Desde el gobierno de Peña, porque lo que se hizo fue un ordenamiento de cómo estaba la nómina, y entonces, bueno, el presidente López Obrador ha dicho en diversas ocasiones que está bien organizado y qué bueno que no se cambió, pero se cambiaron cosas sustanciales. A ver, vamos al tema, perdón. Sí, bueno, evidentemente, más allá del tema de la nómina, o si se tratase del tema de la nómina, lo que nosotros discutíamos es que ya lo hicieron, aprobaron cambios que se vuelven inconstitucionales. ¿Por qué? Bueno, porque primero lo que aprobamos en la reforma educativa, es decir, en el 15 de mayo, en el artículo 3º, y
Segundo, por ejemplo, viene el tema de las plazas. En el artículo 39 de la Ley de Sistema de Carrera se regresa incluso a como estaba muchísimo antes del 2013, porque le deja a discrecionalidad a los líderes sindicales a que decidan quién sí fue bien evaluado y quién no, o quién sí puede acceder o no a Recuérdame, la reforma constitucional lo que queda es que la asignación de las plazas tendría que darse en procesos públicos. Exacto. Así Sí, quedó en la reforma. Y con equidad. Exacto. Esas son las dos palabras En la que se utilizan. reforma Ajá. quedó procesos públicos, transparentes, equitativos, en la reforma que propuso Morena. La violación que la de Morena. Ajá, aprobada en mayo. Sí, la de Morena. Con el apoyo de la oposición incluso. Pues de algunos. Sí. Nosotros no votamos a favor. Pero tuvo el apoyo de algunos buena partidos. parte del PRI, del PAN, Sí. del PRD y el No, el Movimiento. PAN votamos en contra. Toda. El PAN votamos en contra, sí. Que desde salvo el inicio. PAN, sí hubo diputados de otro partido que la votan a favor. Porque los engañaron diciéndoles que esos procesos públicos, transparentes y equitativos era un sinónimo de examen. Entonces, la violación constitucional, para la gente que nos ve nos entienda, es que en la reforma que propuso Morena, ellos dicen, no se preocupen, no vamos a poner la palabra examen, pero van a ser procesos públicos, transparentes, equitativos y en igualdad de condiciones. Ajá, Y en ajá. las leyes secundarias entregan el control por completo al sindicato y entonces viene en el artículo que te menciona, Ania, que van a ser procedimientos que van a tomar en cuenta el promedio de la carrera. O sea, ahí no dice si 8, 6, 5, 9, no lo dice. Dice elementos multifactoriales. A ver, el público yo creo que tampoco nos entiende que es un elemento multifactorial para concursar una plaza. No, yo creo que ni ellos. No, ni entienden eso. ellos. Y actividades extracurriculares. Ahora, el presidente López Obrador salió hoy en la mañana y dijo, a ver... No me gustó, pero no- lo tuvimos que dar. No, lo que dijo además es, a ver, no es sinónimo las plazas automáticas de que vaya a haber ni corrupción ni el regreso a la entrega. Y dice, hay un nuevo modelo que aceptaron la mayor parte de los partidos en la reforma de mayo. Como tú decías, salvo el PAN. Y ese nuevo modelo lo que está diciendo es, se van a decidir las plazas de manera tripartita. Exacto, en las comisiones tripartitas. Exactamente. Pero ahí entra, de por manera ejemplo, pública, dice equitativa y transparente. ¿Cómo está ahí la valoración que haces? es que dentro de esas comisiones tripartitas, que ni siquiera incluso antes del 2013 era así, están los líderes sindicales. Y líderes sindicales que hoy, bueno, desde hace muchos años y hoy lo siguen haciendo, son estos líderes que Líderes mandan a sus sindicales, maestros que deberían de estar en las aulas padres de familia. a bloquear el trabajo. ¿Quiénes son los otros dos? Padres de Es la familia La secretaría, los líderes sindicales y padres de familia. y padres de familia. Es decir, no va a ser el oscurito. Van a tener que procesarlo entre estas tres y de cara al público. Digo, lo estoy pensando, esa puede ser una explicación loable de parte del presidente respecto de digamos la no violación del artículo constitucional. Pero a ver, bebé, por ejemplo, tú estás en tu profesión y entonces tú vas y concursas tu plaza. Haces un examen, el sistema te lo califica, si aprobaste tienes tu plaza, si no aprobaste no tienes tu plaza. Eso es, no interviene nadie más que tus conocimientos y es por méritos. Lo que se está haciendo en esta mesa tripartita que participa la Secretaría, ¿en qué va a participar la Secretaría? Dos, como estos requisitos que te decía, elementos multifactoriales, el promedio de la carrera, los cursos extracurriculares, o sea, son elementos absurdos. Y luego la opinión sindical. El punto central al que quiero llegar es si estas comisiones tripartitas te pueden garantizar transparencia, equidad y publicidad. No, por Pero sigue para la reforma educativa, hay una discusión de fondo y es si va a dar lugar a una controversia constitucional de parte de la oposición. Estamos platicando con Ania Gómez Cárdenas, diputada del PAN, integrante de la comisión, Cintia López del PRI, ambas hijas de maestras normalistas. Así es. Orgullosamente. Y Así es, muy orgullosos. déjame tratar de cerrar el punto, porque ese va a ser la clave para saber si esto va a desembocar finalmente en una controversia constitucional o no. El modelo de el esquema tripartita en el que van públicamente a deliberar de manera equitativa y transparente, como dice el presidente, en esa comisión los asuntos que tienen que ver incluso con las plazas,
sería insuficiente para garantizar la transparencia y la equidad de la reforma constitucional. ¿Qué opinan? Digo, para saber si desde su punto de vista esto puede llegar a una controversia o no. Sí, no, bueno, eso va a una controversia constitucional, porque aunque ellos hablen de comisiones tripartitas y de transparencia, queda establecido totalmente en la ley, en el artículo 39 específicamente, y queda totalmente a discrecionalidad. Y cuando tú hablas de discrecionalidad, pues te regresas 30 años en la historia, 20 años en la historia de nuestro país. ¿Dónde estaría el tema exactamente la discrecionalidad? de la educación. Pues ¿Esta justo comisión tomaría en que no es un decisiones examen, discrecionales? En que puede ser que yo pase el examen, pero como requiere, ahí explícitamente en la ley dice que tendrá la opinión del sindicato. Entonces yo puedo pasar mi examen, pero el sindicato puede decir, no, ella no, porque no es de mi grupo, y automáticamente no. No hay mejor manera de garantizar que sea transparente que un examen público, transparente, equitativo, donde no te vean la cara, el género, el nombre, tu condición social, de dónde vienes y con quién te llevas, sino que te metas a la computadora y puedas hacer tu examen o hagas un examen escrito. Lo que hicieron ellos... O sea, dices, al final en esta comisión tripartita el sindicato controlaría al menos la capacidad de veto. Claro, o de decir ellos sí. Pues persona tiene 6 de promedio de la carrera, pero nosotros sindicato creemos que sí. Y si la secretaría y los padres están en desacuerdo, ¿qué pasa en ese supuesto? No, aquí se le encontró, históricamente, se le dio el control al sindicato durante muchos años. Lo que se hizo en la reforma del 2013 fue regresar la rectoría a la rectoría del Estado el tema educativo. Y que se concursaran las plazas, que cualquier mexicano pudiera decir, yo quiero ser maestro, no importa que no conozca al líder sindical, yo voy a hacer mi examen y voy a entrar. Y aquí era simplemente, pasabas tu examen, tenías tu plaza. Lo que se hace ahora es, olvídate de los exámenes y a discrecionalidad de la coordinadora van a ver qué maestros entran. Entonces, imagínate qué maestros van a querer que entren. Los que se manifiestan, a los maestros muchos los obligan a ir a las manifestaciones. Y entonces los maestros, como son nuestras mamás, con una profunda vocación, que quieren obtener su plaza, o incluso nuevas generaciones que quieran ser maestros, pues ya no van a poder si no tienen esta afinidad al sindicato. Bueno, ese es uno. El otro, sí, pero además sí. Imagínate que los padres de familia que confían en el Estado, que es quien tiene la obligación de dar educación a los ciudadanos, y que ellos se enfocan en su trabajo para con su trabajo poder sacar adelante a sus hijos, pues muy difícilmente van a poder enfocarse en ver quién es un buen maestro o quién no. Deberían hacerlo, sí, pero para eso se supone que existen estos mecanismos de evaluación que tanto hemos impulsado. Pero sí van a estar representados en la comisión tripartita y van a generar también opinión, ¿cierto? Pues eso es lo que se pretende. Ahora, yo no estoy muy segura si, por ejemplo, la Secretaría de Educación se metería a discutir con los líderes sindicales si un maestro está bien o no capacitado. Pues y te lo digo que hacerlo, ¿no? En esa comisión. Porque justo lo que está pasando aquí, justo lo que pasó ayer en Cámara, o bueno, hoy en la madrugada, es que ellos están cediendo a esta presión política porque ellos no quieren tener ningún costo político con estos líderes sindicales, que lo que les está permitiendo es concentrar el poder para lo que sea que se le pueda ofrecer al secretario de Educación, al presidente de la República, a los líderes sindicales, a los diputados. A ver, lo más grave que pasó ayer es que se legisló por la CENTE para la CENTE, porque que haya 40 diputados en la Cámara que son parte de la CENTE, te está hablando de que hay un conflicto de interés. O sea, no solo están violando la ley, no solo están dejando a discrecionalidad las plazas o las evaluaciones, sino que además están legislando para ellos en un evidente conflicto de interés. Y además, Pepe, a ver, una discusión es el tema de los maestros. ¿Y quién está viendo por los niños? ¿Quién está viendo por los millones de niños en nuestro país que están en escuelas públicas y que ahora van a tener maestros que ya no son evaluados? Que puede ser que no sepan enseñar a dividir y van a estar en las escuelas. ¿Cuánta gente de la que nos ve no tiene hijos en escuelas públicas esperando que sus hijos a través de la educación puedan salir adelante? La única manera por la que nosotros salimos adelante fue por la educación que recibimos y por la base de esfuerzo. Al no tener calidad educativa, a ver, al final la UNAM, por ejemplo,
El poli no van a cambiar sus exámenes. Los jóvenes van a tener que pasar el examen para entrar a la universidad. ¿Cómo van a estar bien preparados si van a tener maestros que no se evalúan? A ver, hay un punto ahí importante, sobre todo cuando metes el tema de los jóvenes, que en efecto los estudiantes que no han estado en el centro de la discusión, y es el tema que también surgió en los últimos días sobre los planes de estudio y los programas. ¿En dónde se va a decidir eso? ¿La CENTE o el sindicato, por qué y en dónde podría tener injerencia en los planes de estudio y en los programas? Estamos hablando de la reforma educativa, se aprobó este paquete de leyes secundarias en la madrugada y la pregunta con la que nos quedamos, me quedé contigo, Cintia López del PRI, era, a ver, parte de las críticas que hubo en este proceso fue la posibilidad de intervención, de dar opiniones de los sindicatos respecto de los planes y programas. ¿Sí y en dónde? ¿Cómo quedó eso? Fíjate que es impresionante lo que pidió, lo que le concedieron a la CENTE. No nada más fue regalarles las plazas, también les abrieron la puerta para que ellos puedan modificar a su antojo los planes y programas de estudio. Se dio un caso recientemente en Michoacán donde la coordinadora imprimió sus propios libros de texto donde llevaban las materias de movilización, resistencia e historia de guerrillas de México. Entonces, imagínate nada más lo grave que va a ser que en un estado tan importante como Michoacán, pues los niños en vez de llevar español, matemáticas, civismo, ciencias naturales, lleven estas materias. Pero evidentemente eso no va a pasar a nivel federal. No, o sea, la SEP va a seguir sacando los libros de texto. No, a ver, bueno, sí, entre comillas, porque a ver, si pero sabes ya que se le hasta dejó. el día de hoy no todas las escuelas han recibido los libros de texto, porque la SEP tuvo un problema ahí con las pero con las eso fue impresiones. administrativo de licitaciones. Bueno, eso pasó ahora de licitaciones. Imagínate el próximo año, tomando en cuenta que en el nuevo proyecto de presupuesto 2020 el único incremento que se le hizo a materia educativa fue 1.8%. Entonces, ese puede ser un pretexto perfecto para igual no mandar libros de texto. 1.8%. Sí, en lo general. En lo general, pero se disminuyó, por ejemplo, el 50% de escuelas de tiempo completo. O sea, digamos, educación temprana se queda sin dinero. Educación. Sí, hubo todos los programas relacionados con educación temprana. Una reducción en de educación 50%. básica de 10,000 millones de pesos. Hubo una reducción del 50% en escuelas de tiempo completo, es decir, de las 25,000 escuelas de tiempo completo, si se aprueba este presupuesto, mañana vamos a tener 12,000. Oye, ¿y las normales? 0 pesos. Y ahí en el O sea, tema, las normales, ni un peso. ni un peso. Se Lo quedan cual es tal curioso, como o están. sea, es curioso A cómo pesar los de- diputados de sí. la mayoría, los diputados de Morena pelean darle concesiones a la CENTE o las líderes sindicales, pero no pelean que se le dé más presupuesto, por ejemplo, a las normales que ellos tanto defienden y que evidentemente tienen tantos años abandonados Bueno, y y que a han pesar generado de que inclusive... algunas regresan, como por ejemplo el Meche. Exactamente. ¿No? Y en el caso del tema de las normales, también hay otro tema que nosotros como bancada, el Partido de Acción Nacional, llevaremos también a una controversia constitucional, porque en el párrafo octavo del artículo 3º constitucional que se aprobó en la reforma educativa en mayo, establece que los que aspiren a una plaza docente, pues va a ser siempre en condiciones de igualdad. Y ahora el artículo 35 que se aprobó ayer de la ley del sistema de carrera dice que los egresados de las normales van a tener un pase automático. Ahora, eso a mí no me preocuparía, por ejemplo, en una normal de Nuevo León, de donde soy yo, porque ahí las normales están muy bien, pero imagínate en una normal en Oaxaca, en Chiapas, en Guerrero, donde, bueno, hemos visto un sinfín de situaciones de violencia, pero además se vuelve discriminatorio, porque imagínate a una persona, un joven que se está preparando en la UNAM o en la Universidad Autónoma de Nuevo León o en cualquier universidad pública o privada de este país para ser maestro, se le está discriminando desde el momento en que le das prioridad a unos y a otros no. Estoy identificando, tienes 2 puntos para meter una controversia. Eso es lo que viene. ¿Qué es lo que esperan? Primero, ¿qué esperan que pase en el Senado? A ver, Ojalá que corrigieran la plana pero como lo han ¿ustedes hecho qué en esperan? otras ocasiones. Sí, ahí está el caso de Hay- la ley de La Guardia Nacional. hay una presión por parte de los padres de familia
de que están realmente preocupados porque la calidad educativa se va para abajo. Vivimos en un país donde la educación está privatizada, Pepe. A ver, la mayoría de gente que nos ve en el programa, ¿qué hace? Muchos tienen a sus hijos en escuelas públicas y otros trabajan 2 turnos, venden algo por fuera, trabajan los fines de semana, Para pagar como una fue en mi escuela caso, privada. para pagar una escuela privada. Sí. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, si mi hijo estudia en una escuela privada, le va a poder ir mejor que en una escuela pública. ¡Qué triste! No te veas la historia de la Debería mejor de- herencia es la educación. educación. Exacto. Entonces, imagínate, un padre hace un esfuerzo, otros no queda otra condición más que una escuela pública y el Estado debe de garantizar una educación de calidad. El mundo va hacia una educación de calidad. Es uno de los compromisos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, educación de calidad. Y en México vamos de regreso, vamos para atrás. Imagínate tú cómo llegan los niños. Primero, van a tener maestros que no importa que falten una semana, ellos no van a perder su plaza porque ya no pasa nada si el maestro no vino en una semana. 2, los maestros únicamente llegan por el pase automático. Entonces, quitas la posibilidad a que nuevas generaciones quieran concursar por su plaza. A ver, tus argumentos parecen como muy claros. ¿Qué crees que se refleja en el Senado? Yo creo que en el Senado... ¿Crees que sea toda la oposición en contra? A diferencia de lo que ocurrió con la reforma de mayo, aprobada y defendida y digamos, respaldada por parte de la oposición. Yo creo que sí, en el Senado se tiene que dar una lucha. Hacemos un llamado a nuestros senadores a que hagan una lucha por la educación de nuestro país, por los niños, y ojalá se detenga esta ley secundaria que es un verdadero retroceso histórico para nuestro país. El Senado lo tiene que frenar, pues ojalá el PRI, MC, PRD y PAN vayan juntos en bloque, e inclusive ojalá el Partido Verde se sume al compromiso en la calidad educativa. A ver, ya me llamaste la y lo atención. frenen. Inclusive el partido, o sea, dudas del verde. Hago No el tienes, llamado, no tienes claro. hago o el sea, cuando llamado a dices, que incluso que lo asumen, o sea, hago el ¿cómo? llamado a todos los partidos que se quiten la bandera partidista O y sea, entonces voten por una educación de calidad. ¿Ves a Velasco apoyando la reforma? Pues debe de Ahora que Amara apoyar, regresó a la Jucopo. pues debe de apoyar Yo su creo estado que es de a los ver, estados más Hay complicados que ser claro, yo creo que sí. y con más Yo rezago. creo que Velasco sí apoyaría lo que haga Morena, porque estamos viendo ahora en la Cámara de Diputados. El Partido Verde no tiene ninguna representación ahí porque ellos se han estado migrando hacia Morena y porque dejan muy evidentemente que lo último que les importa es la educación para las niñas y los niños de este país. Les interesa saldar sus intereses muy particulares o sus intereses políticos, o en el caso del Verde, pues sus intereses de grupo. Pues yo confío- o sea que ya de entrada Yo confío ya en que va- el de Chiapas sí hay Ajá. un gran rezago educativo en ese estado y entonces estoy segura que va a haber por los chiapanecos. O sea por que los no tiene- gobernados. Es de muy buena digamos fe, mi que compañera. no tienen las mismas diputada. confianzas. Pero bueno, el caso es que para el Senado lo que me están contando es, iría Morena, PT, PES Yo creo y que Verde. sí, yo creo que en esta ocasión no iría ni PRI ni MC porque nos acompañaron también acá en la Cámara de Diputados, o sea, sí fue ahora una oposición, incluso el PRD, pero bueno, entiendo que el PRD no tiene mayor representación en el Senado. No, bueno, es una bancada A ver. diluida. Sí, Exacto. pero un voto No. puede hacer la diferencia. Tal cual. Entonces aprovechamos el espacio para que les escriban a sus senadores y a sus diputados que por favor voten en contra de estas leyes Y secundarias. si no sucede en el Senado, pues todavía está la oportunidad de que el presidente lo vete. Y yo aquí sí haría un llamado al presidente de la República para que se informe, para que se eduque y Bueno, para que, a ver, por favor... el presidente no lo veo con mayor desagrado de lo que ocurrió. No sé si ustedes. Incluso hoy dijo que celebraba que se hubiera aprobado la reforma, que ya era necesaria. Pues Claro, y porque que- él está y que- pensando- Y que si no les gustó, ni modo. Pues Él está entonces, pensando Pepe, en concentrar el ¿no? poder político que le puede garantizar el darle estas regalías y estas concesiones a los líderes sindicales. ¿O sabes Creo qué, que eso es en lo único que está pensando el presidente. No está pensando en la educación de las niñas y los niños de este país. Déjame, Cintia López del PRI, nos quedan 2 minutos. Cuéntame, desde Bueno. tu punto de vista, ¿a dónde va a acabar esto? A ver, en el Senado difícilmente lo van a parar. ¿Va a acabar en controversia constitucional? va a acabar en ¿Es controversia. suficientemente fuerte? Va a acabar los en argumentos controversia para- constitucional, nos vamos a ir hasta donde tope, a la Corte para
interponer esta acción de inconstitucionalidad porque choca la reforma que se hizo con lo que viene en las leyes secundarias. Fue un proceso ilegal y por otra parte vamos a pelear hasta el último minuto por la calidad educativa de los niños. No vamos a permitir que en este país se regrese a la venta de plazas, a la herencia de plazas, a que tengas que llevarte con el líder o dar dinero para poder ser maestro. Creo que todos los mexicanos merecen poder soñar con ser maestros, es una vocación que se lleva en el corazón y bueno, pues se necesita que haya este concurso. Entonces, bueno, vamos a luchar hasta las últimas consecuencias en una acción de inconstitucionalidad. Sí es importante y aprovecho este espacio para que los padres de familia que nos ven, para todas las personas que siguieron este proceso sepan que hubo 3 afectaciones. Primero, la calidad educativa. Se cambian los programas y los planes de estudio, los maestros se le entrega por completo el control al sindicato y a la coordinadora, los que ustedes ven manifestándose, a ellos se les entregaron las plazas, se eliminó todo tipo de evaluación. A ver, y por lo menos ven que con esto la coordinadora, digamos, se No, la tranquilice. coordinadora es insaciable. Y también te voy a decir otra cosa, si a ellos no les preocupan las escuelas públicas, pues que todos los funcionarios metan a sus hijos a las escuelas públicas, para que vean lo que otros ciudadanos van a estar sufriendo con esta reforma y con estas leyes secundarias que hicieron. Pero le estamos entregando la educación. Cierro contigo. Le estamos entregando la educación a la CENTE. ¿Quién es la CENTE? La CENTE es esa organización que aquellos maestros que no querían dejar sus aulas para venir a manifestarse al Zócalo, a la Cámara, bloquear calles, etcétera, los amenazaban con ir a incendiarles sus aulas, rapaban a los maestros, bloqueaban su crecimiento magisterial. Entonces, esos grupos a los que hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, con su mayoría de Morena en la Cámara, le acaba de entregar la educación de ahí está. sus Y a mí ya hijos y se me sus terminó hijas. el tiempo. Muchas gracias, Ania Gómez Cárdenas, del PAN, integrante de la Comisión de Educación. Muchas gracias, Cintia Loscaso, del PRI. Gracias. Buen fin de semana. Que